vida de la política, como también ha estado muy movido en el curso de los últimos días lo que ha pasado entre Israel y Siria, otro país árabe que es blanco de ataques de Israel y genera muchísimas preguntas que por supuesto nos ponen a reflexionar aquí desde Colombia. Andreina. Los ojos del mundo continúan en el Medio Oriente. Lastimosamente, esta región del mundo sigue siendo un polvorín y esta semana tuvimos nuevas noticias digamos, no nuevas guerras o nuevos frentes de guerra, sino reactivados frentes de guerra, digamos, en Oriente Medio, específicamente en Siria, con algunos bombardeos que hizo Israel sobre Damasco y que apuntaron también a unas tensiones internas que hay en el sur de este país, y queremos entender mucho mejor y poner en contexto a nuestros oyentes de qué es lo que está pasando en Siria y en Oriente Medio. Para eso vamos a conectar a esta hora con Marwan Soto Antaki. Él es escritor y es analista experto en Medio Oriente. Marwan, gracias por estar con nosotros en Sala de Prensa Blue. Andrea, ¿qué tal? Muy buenas gracias. Muchas gracias. Sí, a ver, ¿qué es lo que pasó? Efectivamente, es un nuevo capítulo dentro de esta especie de matrioshka de conflictos que es Medio Oriente, muy particularmente en el caso de Siria. Para dar un poco de contexto, los En Siria 130.000 al medio pasamos millón durante de 14, casi desaparecidos 14 años una guerra civil que inicia con las primaveras árabes, que tiene del lado del aparato de gobierno a la dictadura de Bashar al-Assad, hijo de Hafez al-Assad, que entre los dos acumularon medio siglo al frente del poder sirio. En diciembre del año pasado terminan por ser derrocados por uno de los grupos que se encontraban al norte de Siria y habían logrado tener en la región de Idlib, al noroeste de Siria, un aparato de, llamémosle, especie de gobierno autogestionado que el 8 de diciembre llega a Damasco y derroca a Bashar al-Assad, que terminó por huir a Moscú con su familia, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tenemos un país que después de 14 años de guerra, con medio millón de muertos, un número indeterminado de desaparecidos que va alrededor de los 130.000 al medio millón de desaparecidos, se encuentra en la absoluta ruina y en la necesidad de reconstruir de forma absoluta. Dentro de esa reconstrucción de forma absoluta existe la necesidad de reunificación en un país que está compuesto por distintos grupos sociales, étnicos, religiosos, ¿no? Es un país de mayoría sunita, del Islam suní, que tiene una gran comunidad, sobre todo griego-ortodoxa, cristiano-ortodoxa, y al sur tiene un grupo minoritario que es la comunidad drusa. La comunidad drusa es la que viene a colación de lo que ha sucedido en los últimos días. ¿Qué es la comunidad drusa? La comunidad drusa es una cosa que en términos sociales es fascinante, porque es un grupo minoritario religioso que tiene su propio cuerpo religioso, es decir, no son drusos judíos, drusos musulmanes, son drusis, ¿no? Son ellos mismos. ¿Qué son los drusis? Los drusis son una religión abrámica, como el catolicismo, el islam o el judaísmo, que en realidad lo que hacen es recuperar distintos elementos de cada una de ellas. Tienen elementos de la cristiandad, tienen elementos del islam, tienen elementos también del hinduismo, tienen elementos también de la filosofía griega, tienen elementos incluso esotéricos en el mejor sentido de la palabra, y que su libro sagrado es el libro de la sabiduría, y en realidad se componen también por grupos de tribus y clanes, ¿no? Bueno, la comunidad druzi en Siria se compone alrededor de 700.000 personas y al mismo tiempo tiene una extensión dentro de las fronteras israelíes que son más o menos el 2% de la población general de Israel, ¿no? Bueno, a lo largo de los distintos meses, más de medio año de recomposición del país, ha habido tensiones con algunos otros grupos en los que resaltan los drusos y los kurdos que se encuentran al norte. Los esfuerzos de reunificación siria han tenido altas y bajas, con algunos acuerdos de paz, con algunos ceses al fuego, porque a lo largo de los 14 años de guerra, todas estas distintas fracciones estaban en algún momento quizá confrontadas, podríamos para reducirlo de la forma más sencilla, algunos con apoyos de, por ejemplo, el norte con los kurdos, apoyos de Estados Unidos, en disputa con, por ejemplo, las fuerzas turcas que apoyaban a los que terminaron por derrocar a la dictadura de Bashar al-Assad, y al mismo tiempo hay dentro del grupo de los drusos, que se compone por tres grandes liderazgos,
Uno de ellos, el minoritario, que ha tenido apoyo y cierta afiliación con el Estado de Israel. Insisto, este es el minoritario, ¿no? Bueno, desde febrero más o menos había habido distintas confrontaciones o tensiones en el sur de Siria con los grupos drusos, entre los grupos drusos, de los grupos drusos a otros en la misma región y en confrontación con las, llamemos, fuerzas oficiales del gobierno interino, el gobierno de transición liderado por Ahmed al-Shara, que es quien llega al poder después del derrocamiento de Bashar al-Assad. En estas distintas tensiones no es la primera vez que ha intervenido Israel. Las intervenciones han derivado en algo realmente trágico, pero de cierta forma, y no quiero que se entienda como un dejo de cinismo, sino es la realidad que se tendrá que componer con distintos elementos de violencia sectaria que desgraciadamente continuarán a lo largo de la distinta recomposición del país, en lo que se generan instituciones, aparatos de justicia transicional que conocen en Colombia, distintos instrumentos que permitan hacer que las comunidades no quieran tomar justicia de entrada por mano propia, ¿no? Bueno, eso derivó desde febrero en algunos confrontamientos entre los mismos clanes drusos sobre los saldos de los 14 años de guerra. El problema cuando aparece violencia sectaria es que esa violencia que en principio podría tener, por ejemplo, tintes de justicia de mano propia, termina por tener dejos o abiertamente instrumentos de humillación y violencia por las razones religiosas, lo cual ha hecho que desde febrero, por ejemplo, las fuerzas oficiales o fuerzas vinculadas al aparato oficial del gobierno interino de Damasco efectivamente sí había cometido abusos en contra de la población drusa, por ejemplo, rasurándolos en público. A los hombres mayores tienden a dejarse la barba para tratar entonces de con eso dar una expresión de fuerza que termina por ser humillante. Y luego, por ejemplo, teníamos, que eso ocurrió esta semana pasada, como hay soldados drusos que terminan por obligar a marchar desnudos a soldados de las fuerzas oficiales, también en uno de estos choques de violencia sectaria que lo primero que intentan es humillar al otro, ¿no? Bueno, ese era el escenario en el que se encontraba Siria. Wow, o sea, eso es mucho más complejo de lo que siquiera nos llegamos a imaginar. Bueno, te agradezco mucho, Marwan Soto Antaki, por estar con nosotros y poder darnos un poco de luces sobre esta compleja situación que se vive en Oriente Medio y en específico en Siria. Que tenga un feliz resto de domingo. Hasta luego. Igual, hasta luego. Estás escuchando Sala de